Perdón. Gracias por el recordatorio. Se me había olvidado grabar. Así que voy a empezar esto de nuevo. Muchos de ustedes quizás piensan que terremotos es sinónimo de sismología, y eso es porque cada vez que hay un evento grande se llama a los sismólogos, a la gente que estudia del Departamento de Geofísica principalmente, que son los que están encargados del monitoreo de terremotos en Chile, y que se piensa que ellos son los que tienen el monopolio en presentar la información de terremotos. Y lo que trato de hacer con esta clase es mostrarle que eso no es así, que hay un mundo mucho más allá de lo que hace la sismología, que los geólogos también tenemos mucho que decir en este tema. Entonces, la figura lo que muestra es un plano de falla, en este caso es una falla normal, donde este bloque es el bloque colgante que baja producto de un evento de deslizamiento en este plano, y eso es lo que da origen a un terremoto. El terremoto no es más que el deslizamiento en un plano de falla, y el deslizamiento de este plano lo que produce son ondas acústicas, que son las que producen el movimiento de la superficie al propagarse por dentro de la Tierra, y que es la razón por la cual uno se mueve la superficie y producen tanto daño en particular. Y Chile, como esto ya es evidente, es uno de los lugares que tiene más terremotos en el mundo. Entonces, la figura lo que muestra es que hay una relación muy intrínseca entre la geología, en particular el deslizamiento de estos planos de falla, que en este caso es una falla normal en el borde de una cadena de montañas, en un sistema extensional como el Basin and Range del oeste de Estados Unidos, y estos producen estos deslizamientos. Y afortunadamente, terremotos no es lo mismo que estudiar sismología. La sismología es solo una de las herramientas con las cuales se estudian los terremotos, y los geólogos en particular con disciplinas como la geología estructural, que estudia las fallas, los mecanismos de generación de fracturas como esta, la geomorfología tectónica, que busca ver cómo las fallas construyen los paisajes y la topografía, la geodesia satelital, que es el uso de herramientas para medir el movimiento, alzamiento, subsidencia de la superficie con satélites o instrumentos como GPS. Los remarco en tres porque son tres cosas que a mí personalmente me gustan mucho. U otras disciplinas como la oceanografía, si es que uno quiere estudiar terremotos que ocurren en el fondo marino, la paleosismología, para estudiar terremotos que han ocurrido hace miles de años, y esos son inasequibles para los sismólogos, o la mecánica de rocas, para ver cómo se rompen las rocas, y eso lo puede hacer uno en laboratorio, o con modelos numéricos también, y finalmente la sismología. Por un tema histórico, la propagación de ondas en el interior de la Tierra ha sido estudiada por más de 100 años, porque los instrumentos de este tipo existen desde hace más de 100 años, mientras que muchas cosas, como por ejemplo el uso de los satélites o el uso de los modelos numéricos, solo han podido desarrollarse en las últimas 3 a 4 décadas, a medida que ha habido mejor tecnología para realizar estas cosas. En particular, en la geodesia satelital esto se hace de hecho, 30 años solamente. Y de hecho, este libro, que se llama La mecánica de los terremotos y las fallas, muestra que en un terremoto, esto es un escarpe de fallas, el deslizamiento, es el desplazamiento que se produce en una falla, y es una ruptura superficial. El deslizamiento llega hasta la superficie de la Tierra y muestra que uno de los eventos más fundamentales, uno de los conceptos más fundamentales de un terremoto es una falla. No es la generación de una onda acústica. Entonces, esto es para remarcar que hay un mundo mucho más allá de lo que es la sismología. Pero sin embargo, para realizar cosas de alerta rápida, por ejemplo, si va a haber un tsunami producto de un terremoto, ahí en ese caso la sismología sigue siendo la mejor herramienta, porque uno puede realizar alertas rápidas en cosa de segundos con información sismológica. Entonces, ¿qué tipo de fallas y qué tipo de fenómenos producen terremotos? Principalmente fallas activas. No son las fallas inactivas. Una falla activa se denomina una fractura en la cual se deslizan dos bloques de roca en la corteza frágil superior, y que tienen actividad en el Holoceno, que es actividad más reciente a 14.000 a 18.000 años. Viene por este lado del mundo. Holoceno es equivalente a decir desde el último máximo glacial, y eso lo vamos a ver cuando hablemos un poco más de la evolución climática de la Tierra. Entonces, esta es una foto tomada en Argentina que muestra que hay sedimentos del Mioceno deformados por sobre una secuencia de sedimentos cuaternarios. Y esto es evidencia de una falla activa, porque la falla está cabalgando
Esa es de hecho la terminología que se usa, cabalgamiento, rocas más antiguas por sobre rocas más jóvenes. Acá, esto es cerca de Mendoza, al otro lado de la cordillera. Esto es una foto de una falla normal en Grecia, que tomé hace un par de años en una salida a terreno, y lo que vemos es un plano de fallas donde hay estrías que indican el movimiento de la falla, y tampoco hay continuidad lateral de las rocas. Lo que vemos acá es un coluvio, es material sedimentario muy fino, que se acumula en la medida que esta falla se mueve y genera espacio para depositar este material sedimentario, y se mueve en forma episódica a lo largo de muchos terremotos a lo largo del tiempo geológico. Las fallas, los terremotos se pueden generar en fallas nuevas o en fallas preexistentes. En general es más fácil, no en general, es más fácil desde un punto de vista mecánico generar un terremoto en una falla preexistente. Eso se ve en los cursos de geología estructural. Pero también se pueden producir por otros mecanismos como cambios de fase en minerales, por ejemplo, cuando los esquistos azules se transforman en eclogita por deshidratación de la placa subductante, y eso produce la formación de mineral, la deshidratación de la placa subductante, el movimiento de magma en una erupción explosiva en un volcán o antes de una erupción, un deslizamiento, un impacto de un meteorito, una bomba nuclear, una prueba nuclear subterránea, y también los seres humanos podemos producir terremotos mediante procesos cuando uno extrae o inyecta fluidos como agua y petróleo. Entonces hay una gran cantidad de procesos que producen terremotos, pero en esta presentación nos vamos a quedar principalmente en las dos primeras que se muestran acá arriba. Las fallas activas e inactivas en general suelen verse de forma muy distinta. Esto es la portada de un libro de geología estructural, es una falla inversa, entonces vemos que acá las secuencias estratificadas no tienen continuidad lateral porque han sido desplazadas producto de una falla inversa. Esto es en el sector de Potrerillos, y esto es una falla sobre calizas del Jurásico, si es que no me equivoco. Entonces, este gran desplazamiento se produce a lo largo de millones de años, y esto es una falla que no está activa. Las fallas tienen periodos de vida y eventualmente se desactivan. Y las fallas que a nosotros nos interesan en general son cosas como esta, para lo que es el estudio de los terremotos, que tienen menos deslizamiento que estas, por la simple razón de que la deformación en ellas es muy joven, no han producido una gran morfología como la que se observa en esta figura de acá en la foto de la izquierda. Entonces, ¿cómo se produce un terremoto? En general, acá me falta un acento, así que me disculpo por estos errores ortográficos que tengo que arreglarlo. Una falla se produce en general, los terremotos se entienden por la teoría del rebote elástico, en la cual asumimos que tenemos un bloque de roca en el cual las capas no están deformadas, y eso es análogo a tener una barra horizontal. Entonces, las rocas se pueden flectar en la medida que yo las estoy deformando, porque son un medio elástico, pueden acumular deformación y cambiar parcialmente su forma, y eso va a producir una flexura de la superficie de la Tierra, y es análogo a estar doblando una barra. Y el terremoto se va a producir cuando se rompa, cuando la energía que se acumula en esta fractura, en la falla, se rompe, y se generan las ondas acústicas, que son las que uno mide con un sismógrafo, con un sismómetro. Y eso no es análogo a romper la barra, que también produce un sonido, que es el de las ondas acústicas. Cuando se rompe la roca, generando esta falla, o sobre una falla preexistente, la teoría del rebote elástico dice que las rocas vuelven a su posición original, entonces ya no están flectadas, tienen la misma forma que su posición original, que en el caso de la roca no deformada, pero están desplazadas por esta discontinuidad que es la falla que se movió durante este terremoto. ¿Y cómo se ve esto en terreno? Esta foto que está acá muestra el desplazamiento horizontal durante el terremoto de San Francisco, en California, en Estados Unidos, de 1906, y es probablemente la foto más famosa en toda la historia moderna del estudio de terremotos, porque en base a este terremoto
fue que se propuso esta teoría del rebote elástico, en la cual las fallas acumulan y liberan energía a lo largo del tiempo, y se liberan durante los terremotos. Entonces, el esquema de la derecha lo que muestra es que el desplazamiento de esta reja es producto del terremoto. En este caso es una falla dextral, porque si yo me paro acá, veo que la reja se movió hacia la derecha, y esta zona recta se infiere que es el plano de la falla que se mueve durante este evento. Este desplazamiento, perdón, uno lo puede medir con una regla, en este caso, perdón, con una wincha de medir, porque son varios metros, pero también lo puede medir con un GPS, de los mismos que hay en los teléfonos, pero uno mucho más preciso y hay que poner en terreno. Los de los teléfonos no sirven para medir este tipo de cosas. Por lo tanto, los terremotos tienen una expresión geológica visual que va mucho más allá de ver un sismograma. Entonces, esta figura lo que muestra es la teoría del rebote elástico en forma más esquemática, donde tenemos dos bloques de roca. Esto podemos suponer que es en un laboratorio. Tenemos dos bloques de roca que están siendo afirmados por dos cuñas, y las cuñas se están moviendo en direcciones paralelas. Entonces, el marcador horizontal es una capa, es un segmento de roca que está originalmente horizontal, y se empieza a deformar precisamente por el movimiento elástico de los bloques de roca. Si el movimiento continúa, el desplazamiento entre el marcador horizontal va a aumentar precisamente por este movimiento. Hay formación de algunas fracturas en esta zona, pero se va a romper cuando se venza la resistencia friccional de las rocas. Y ahí, repito, es el momento en el que se genera el terremoto, que se generan las vibraciones que miden los sismógrafos, y las rocas vuelven a tener su posición, su forma, perdón, este marcador vuelve a tener su forma original, estando solamente desplazado por el movimiento de la falla durante el terremoto. Esto sugiere que estamos en presencia de procesos de fricción en las fallas, análogos a los que, por ejemplo, si recuerdan los cursos de física, cuando uno tenía un bloque que lo desliza sobre una pendiente inclinada en presencia de la gravedad. Entonces, los procesos de fricción son importantísimos para entender la generación de fracturas y el cómo estas crecen a lo largo del tiempo, para tratar de entender los terremotos. La fricción entre dos superficies no es fácil, no son procesos fáciles o sea, triviales de entender, y eso es lo que muestra esta figura, porque vemos que cuando dos superficies están en contacto, en este caso dos bloques de roca, supongamos ya sea de un granito, de una caliza o de una roca metamórfica, la superficie tiene asperezas, como estas que se muestran acá. Y estas asperezas controlan cuánto se puede deslizar el bloque a lo largo de este bloque respecto al otro. Estas asperezas, obviamente, cuando se desliza la roca, cambian su forma y terminan siendo roca molida. Y eso es lo que uno observa en terreno en las fallas. Observa una cosa que se llama salbanda de falla, que son precisamente rocas molidas, fracturadas por el movimiento de esta fractura. Los terremotos en general se entienden, la extensión de la teoría del rebote elástico es por los mecanismos de lo que en inglés se denomina stick slip, que quiere decir pegar, deslizar. Y aquí esto le puede sonar familiar a algunos, si recuerdan los cursos de física, en donde tenemos un bloque al cual yo les voy a aplicar con un elástico. En este caso voy a tirar un elástico que lo conecta y voy a aplicar un estrés, un esfuerzo horizontal. En la medida que tiro más y más el elástico, aumenta la magnitud del esfuerzo que estoy aplicando sobre la roca, y eso es lo que muestra la figura. En la medida que tiro el elástico, aumenta el esfuerzo, y eso es lo que se denomina como el stick, el momento en que está pegado, el bloque no se desliza, porque la fricción de la falla es más fuerte, o es equivalente, o permite que no se mueva el bloque compensando el esfuerzo que se aplica. Pero en algún momento la fricción va a ser menor que el esfuerzo aplicado, y en ese momento el bloque se va a deslizar, y eso es lo que se denomina slip en inglés, deslizamiento. Se va a producir una fractura, o la fractura preexistente se va a deslizar, y se va a producir un terremoto nuevamente, y se va a producir un terremoto. Si yo sigo apretando,
Luego del terremoto, los estreses van a aumentar nuevamente y finalmente la fractura se va a va a haber un deslizamiento en la fractura produciendo un terremoto. Y este proceso se produce episódicamente en presencia de esfuerzos tectónicos, como es en una zona de subducción. Porque se puede asumir que para la escala a la cual ocurren los terremotos, estos esfuerzos son casi prácticamente constantes y están dados por, en fin último, por la convección en el manto, que hace que las placas tectónicas se muevan. Entonces, ¿cómo se ven la expresión superficial que tienen los terremotos en la superficie? Estas son fotos de dos terremotos distintos. Esto es una falla normal, es uno de los escarpes de falla más espectaculares que he visto en fotos. Es un terremoto que se llama Hebgen Lake, en el estado de Montana, en el oeste de Estados Unidos. Y cuando el deslizamiento de la falla alcanza la superficie, se producen estos escarpes que tienen una diferencia de desplazamiento, perdón, de altura entre acá y acá de varios metros. Creo que son 5 o 7 metros de diferencia de elevación entre este y este punto. Pero cuando tenemos una falla de rumbo, como en este caso un terremoto que se llama Cocosili, no sé cómo se pronuncia, que ocurrió en el Tíbet, en China, el año 2001, es en una de estas grandes fallas de rumbo que se producen por la colisión de la India con la placa de Eurasia. Como el movimiento es horizontal, se produce una serie de fracturas que se pueden identificar de forma bastante clara en esta foto aérea. Esto es una imagen aérea, donde la escala horizontal muestra, estos son 100 metros, entonces esta cosa mide aproximadamente 100 metros. Y abajo está la interpretación, donde las líneas rojas muestran todas las fracturas que se rompen en un segmento de esta falla. Y como podemos ver, no son líneas rectas, sino que es una combinación de fracturas que, dependiendo de la escala a la cual uno las analice, uno las pueda asumir que son líneas aproximadamente rectas. Entonces, ¿dónde ocurren en general los terremotos? La condición fundamental es que ocurren en zonas donde hay deformación frágil, donde los bloques de roca, donde las rocas, granitos, calizas, areniscas, lutitas, eclogitas, neises, pizarras, etcétera, basaltos, riolitas, lo que uno quiera, donde estas rocas se puedan romper y se puedan deslizar respecto a otras. Y eso ocurre principalmente en la corteza superior, y eso sabemos que es así porque la distribución de donde hay terremotos, como muestra este histograma para la falla de San Andrés, que es una de las fallas más grandes del mundo y probablemente la falla mejor estudiada de nuestro planeta, muestra que la distribución de los terremotos disminuye con la profundidad y que una vez que llegamos a 15 kilómetros, ya casi no hay terremotos. Y se infiere que en ese momento, como no hay terremotos, las rocas no se pueden fracturar, y es una zona donde hay deformación plástica, donde las rocas fluyen a escalas de tiempo más bien, perdón, donde las rocas fluyen. Entonces, uno infiere, y esto se observa en muchos lugares de la Tierra, la profundidad puede variar entre 15 a 25 kilómetros, dependiendo de dónde esté uno, de que solo los terremotos ocurren en la corteza superior. Pero en las zonas de subducción, donde las placas tectónicas están deslizándose una respecto a la otra, acá también ocurren por mecanismos de stick slip, donde la placa se bloquea, se traba, y eso es lo que hablan los sismólogos cuando los entrevistan en la televisión. Las placas se traban y eventualmente se van a deslizar una respecto a otra. Pero aquí estamos hablando de que las profundidades son mayores a 100 kilómetros y todavía tenemos terremotos. Y eso es porque en estos casos se infiere que el slab, la placa, está fría, su temperatura no es muy alta, entonces todavía en este caso puede comportarse en forma frágil y deslizarse respecto a otra. También pasa que cuando hay sismicidad muy profunda, como por ejemplo los 400 kilómetros, hay transiciones de fase mineralógicas y eso produce también que haya terremotos. Cuando un mineral pierde parte, se hace cada vez más compacto, eso rompe las estructuras cristalinas y eso también se infiere que produce terremotos. Pero eso son cosas que se saben por experimentos de laboratorio, no porque alguien lo haya visto. Parte de los terremotos, muchos de ellos no son únicamente un solo evento que ocurre en forma instantánea, sino que tienen réplicas y precursores. Las réplicas son eventos que pueden ocurrir de magnitud bastante menor,
antes de un terremoto, donde aquí la estrella muestra el hipocentro, que es el punto donde se produce un terremoto, del terremoto de Tohoku, del año 2011 de Japón, que fue el tercero, cuarto terremoto de mayor magnitud desde que existen instrumentos para medir. Y la nube de puntos lo que muestra son las réplicas, que son eventos que se producen de menor magnitud después de que un evento principal ocurre en una secuencia. En el terremoto de Tohoku ocurrió en una zona de subducción análoga a la de zona de subducción de Chile. Esta es la zona de la subducción de Japón que se desliza durante un terremoto, y las réplicas suelen concentrarse en la misma zona de ruptura, pero en zonas en las cuales el evento principal no liberó toda la energía sísmica acumulada hasta ese momento. Entonces, las secuencias de terremotos suelen tener réplicas, evento principal y actividad precursora, y actividad posterior. Y eso, los terremotos tienen precursores, tienen el evento principal y tienen réplicas. Y réplicas son aftershock, acá en esta figura. Entonces, ¿cómo estudiamos los terremotos? Por desarrollo histórico y porque existen instrumentos para medir las oscilaciones de la Tierra, que son los sismógrafos, y hay una buena teoría matemática, que es la teoría de propagación de ondas, desde hace más de 100 años que se estudian terremotos con sismógrafos. Y un sismógrafo es un aparato que lo que mide son las oscilaciones de la Tierra, puede medir el movimiento en la coordenada vertical o el movimiento en la coordenada horizontal, y ese movimiento lo que hace es mover una aguja sobre un tambor que está registrando, que está girando y que registra los terremotos, ya que cuando se mueve este sensor hay un lápiz que está conectado al tambor, entonces el lápiz se va a ir moviendo en la medida que el sensor esté oscilando por el paso de las ondas. Estos son los sismómetros más bien antiguos, porque ahora esto es completamente digital. ¿Y qué es lo que registra? Registra una variedad de ondas. Las ondas P, que son ondas de lo que se llaman ondas de compresión, en las cuales la dirección el movimiento, que es esta dirección de vibración, es la misma dirección que el movimiento de propagación del frente de las ondas. Las ondas S, también las pueden medir estos instrumentos, son ondas en las cuales la superficie se mueve en la dirección perpendicular a la dirección de propagación del frente de las ondas. Y como estas ondas pueden interactuar entre sí, pueden reflectarse, entre otras cosas, también aparecen otros tipos de ondas, como son las ondas L, ondas de Log, por el matemático inglés que las describió, o las ondas de Rayleigh, también otro matemático inglés que las describió. Y en estos casos, las partículas que se mueven por el paso de las ondas siguen trayectorias que son distintas respecto al caso de las ondas P y las ondas S. Estas son ondas de superficie, se propagan solo en la superficie de la Tierra, y un sismómetro puede registrar todo este tipo de ondas. Entonces, ¿cómo se ve eso? Se ve en el sismograma de papel que está acá. Entonces, la primera onda que va a llegar es la onda P, la onda primaria, seguida por la onda S. Estas son las que se llaman las ondas de cuerpo, y sabiendo el tiempo de diferencia entre la onda P y la onda S, uno puede localizar de dónde vienen las ondas. Posteriormente viene toda una serie de ondas superficiales, como la Rayleigh y la Log, y después que parecen ruido para los que no son sismólogos. Yo no soy sismólogo, yo no sé leer esto bien. Pero para la gente que se dedica, como los académicos del Departamento de Geofísica o del Centro Sismológico, aquí hay una cantidad de información gigantesca respecto a cómo se mueve el plano de falla durante el terremoto y también cómo se propagan las ondas al interior de la Tierra. Luego tenemos las réplicas, que aparecen como que aparece como otra concentración de ondas en este sismograma. Y esto es un ejemplo de cómo se ve. Esto es un sismómetro en la universidad en la cual yo hice mi doctorado en Estados Unidos,
y el sismómetro registra eventos de todo el mundo. Y este evento es el terremoto de Illapel de septiembre del año 2015. Entonces fue bien interesante, fue bien como choro verlo a más de 10.000 kilómetros de distancia de acá. Entonces, los sismólogos tienen la ventaja de que si tienen instrumentos como estos repartidos por todo el mundo, uno puede estudiar terremotos literalmente de todo el mundo. ¿Cómo es un sismómetro actual? Es este tambor que está acá pesa como 15 kilos, es un instrumento extraordinariamente preciso, ya no tienen papel ni nada de eso. El sismómetro de la imagen anterior es como de hace 50 años, pero todavía funciona bien. Esto es una estación esto es lo que forma parte de una estación sismológica, este soy yo, y lo instalamos en el volcán de la Laguna del Maule. En volcanología se usan los mismos instrumentos que para estudiar terremotos como los de subducción, entonces, pero esto es solo para mostrarles cómo es el terreno. Y a la derecha, en la misma Laguna del Maule, estamos instalando una serie de instrumentos que incluyen una estación sismológica y un GPS, pero en este caso para medir el movimiento, para estudiar el movimiento de la Tierra, producto de inyección de movimiento de magma bajo este volcán y no de terremotos de subducción. Pero el instrumental que se utiliza es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué hacemos con las ondas sísmicas? Podemos localizar terremotos. Y eso lo utilizamos con una red de estaciones sismológicas que están distribuidas en forma, a lo largo de la Tierra. Y como la velocidad de la onda P es más alta que la velocidad de la onda S, la onda P va a llegar siempre primero que la onda S a todas estas estaciones. Entonces, en la estación 1 podemos calcular la diferencia de tiempo. En la estación 2, como está más lejos del epicentro, del punto donde se inicia el terremoto, va a aumentar la diferencia de tiempo, y si es cada vez más lejos, aumenta aún más. Entonces, este tiempo uno lo puede utilizar, es el que se utiliza para localizar un terremoto. Y esta figura lo que muestra es que a medida que aumenta la distancia, por ejemplo, entre el epicentro y la estación sismológica, aumenta el tiempo de llegada. Entonces, la onda P siempre va a llegar primero, pero la onda S siempre va a llegar después. Y estas diferencias de tiempo son las que uno utiliza para localizar terremotos. Entonces, si tenemos la estación 1, sabemos que nuestra diferencia de tiempo, no sé, serán, digamos, 5 segundos. Sabemos la diferencia, sabemos cuánto es la velocidad de la onda P y la onda S, con eso podemos determinar la distancia. Pero solo determinamos la distancia en una dirección radial. Entonces el terremoto puede ocurrir en cualquier punto que está marcado por este círculo, que son todos los puntos que quedan a una distancia, en este caso, de 2.000 kilómetros. Si tenemos otra estación, podemos realizar el mismo análisis. En este caso, la estación 2, la distancia que entrega la diferencia la diferencia de tiempo entre la onda P y la onda S es de 4.000 kilómetros. Podemos realizar lo mismo con la estación 3, y luego de interceptar todos estos círculos, podemos obtener la localización del epicentro. Entonces, con redes globales de sismómetros, uno puede determinar dónde ocurre el terremoto. Y esto obviamente no se hace con 3 instrumentos, sino que se hace con muchos más de ellos. Ahora, les he mencionado que hay terremotos que los terremotos ocurren, pero ustedes quizás se han dado cuenta, solo por vivir en un país sísmico como Chile, que uno siempre habla de la intensidad y del tamaño de los terremotos. Entonces, hay escalas para medir qué tan grandes o pequeños son. Una es la escala de Mercalli, que da cuenta de la intensidad, no del tamaño del evento. Y la escala de Mercalli, no tengo una figura, sino que está esta descripción que es más bien de tipo ingenieril, donde se indica el tipo de daño que producen los terremotos. Entonces, es media subjetiva, yo no la encuentro muy rigurosa, porque ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, la mayoría de las personas lo perciben. Se quiebran vidrios, pero ¿cuántos vidrios se quiebran? Entonces tiene algún grado de incertidumbre, de incertidumbre, y solo da cuenta de los efectos, más bien en las construcciones que tienen los terremotos. No permiten decir de qué tamaño es.
Y para eso se utilizan escalas como la famosísima escala de Richter, que cada vez que hay un terremoto, todos los periodistas dicen, ocurrió un evento de magnitud 8 en la escala de Richter, ocurrió un evento de magnitud 6 en la escala de Richter. Y la escala de Richter fue diseñada por un sismólogo que se llama Charles Richter, como dice el nombre. Está diseñada para estudiar terremotos en California y está basada en medir la amplitud del sismograma. Entonces, utilizando la amplitud del sismograma, la diferencia de tiempo entre la onda P y la onda S, uno puede, acá medimos la diferencia de tiempo en esta escala, acá que es proporcional a la distancia del evento con el terremoto, perdón, con la fuente del terremoto, y midiendo la amplitud del sismograma podemos estimar la magnitud. Pero el problema que tiene esta escala es que se satura, no funciona más allá de 6, entonces no sirve para terremotos muy grandes, para terremotos grandes como los que hay acá en Chile. Y para eso se utiliza una escala que se llama escala MW. Cuando los periodistas dicen que los terremotos tienen escala, un terremoto de magnitud 7 es la escala de Richter, eso está malo, eso no se puede medir. Cuando dicen un terremoto de magnitud 8 en la escala de Richter, también está malo. Se utiliza desde hace 45 años aproximadamente la escala MW. Y eso es porque los sismógrafos se saturan para magnitudes grandes. Son instrumentos increíblemente sensibles, pero como todo instrumento científico, ya sea un espectrómetro de masa, un sismógrafo, un satélite, lo que uno quiera, todo instrumento tiene un límite de detección, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, cuando los eventos son muy grandes, los sismógrafos se saturan y se tiene que utilizar una escala que se llama la magnitud de momento sísmico, donde que está no dada por la amplitud de las ondas, sino que está dada por el tamaño, por el área y el deslizamiento del plano de falla. Entonces uno determina un número que se llama el momento sísmico, que es el M0, y que es un producto de un conjunto de cosas que son el deslizamiento en el plano de falla, el largo y el ancho del plano de falla, y un número que se llama, que es el módulo de cisalle, y eso después lo mete uno a una fórmula que está en escala logarítmica, que es esta que está acá, y con eso uno determina el tamaño del terremoto. Y como es una escala logarítmica, entre una magnitud 7 y una magnitud 10 hay una diferencia, y una magnitud 8, perdón, hay un orden de magnitud, hay 10 veces de diferencia. Entonces, esta figura, aquí lo que muestra son los terremotos de Chile de 1960, Alaska 1964, la magnitud del momento sísmico, el M0, que es este número, y después muestra, y vemos que el área es mucho más grande para el terremoto de Valdivia, y eso resulta en una magnitud de hasta 9.5 respecto a la 9.3 que creo que tuvo el terremoto de Alaska. El MS es otra escala de magnitud que también se basa en el tamaño de las ondas y se ve que la magnitud que entregan es muy pequeña, es casi un orden de magnitud menos que la magnitud real con la escala MW. Las escalas MW tienen la desventaja de que no se sacan directamente de los datos, sino que lo que uno tiene que hacer es modelar, hacer un modelo del terremoto. Y eso se utiliza con una cosa que se llaman funciones de Green, que no vamos a entrar en detalle, que se derivan de la teoría de fuentes sísmicas. A la gente que le gusta mucho la matemática y la física, esto es un paraíso para ellos porque es increíblemente teórico. A mí no me gusta mucho, de hecho, de hecho hay muchas cosas de esto que no entiendo, pero de ahí viene. Y la idea es que si tú tienes un plano de falla, donde múltiples partes de la falla se deslizan en forma distinta, como por ejemplo estas flechas que muestran el vector de deslizamiento, esto uno lo puede aproximar por un plano constante. Y en el plano constante, uno asume que tiene un área y un deslizamiento, y con esto estima el momento sísmico. ¿Cómo se hace? En términos cualitativos, uno tiene un conjunto de estaciones en la superficie, en este caso son GPS, pueden ser sismómetros, tú tomas tu plano de falla, lo divides, y luego calculas el deslizamiento en la superficie utilizando una cosa que se llaman las funciones de Green, que no son más que el deslizamiento que produce el movimiento que produce un cierto desplazamiento en el plano de falla, y ese movimiento se mide en la superficie. Entonces requieren realizar estos modelos de los planos de falla.
¿Qué tamaño tienen los terremotos? Como estamos hablando de escalas logarítmicas, el terremoto de Chile es el más grande que se ha registrado y es muchísimo más grande, perdón, el de 1960, y es mucho más grande que el terremoto siguiente, que es el de Alaska. Y aquí lo que vemos es en esta escala que muestra la energía equivalente que libera un terremoto respecto a una explosión de kilotones de TNT. Entonces vemos que eventos que fueron increíblemente destructivos, como el de Haití del año 2010, donde murieron casi 200.000 personas, la energía liberada es muy pequeña respecto a lo que genera, o sea, es enorme, pero es muy pequeña respecto a lo que genera un evento como el terremoto de Chile de 1960. El terremoto del Maule, que quizás algunos recuerden, de hace 11 años, está aproximadamente acá, un poco más abajo que el terremoto de Tohoku. Y las estadísticas de terremoto nos dicen que en general, a medida que uno aumenta la magnitud de los terremotos, ocurren menos eventos de estos. Entonces, eventos de magnitud 1, 2, 3 ocurren, en Chile ocurren todo el rato. Esos son prácticamente imperceptibles para las personas, pero los sismómetros los pueden detectar. Pero eventos muy grandes, como de magnitud 8, ocurren pocos. Y esta estadística nos muestra que 14 terremotos de entre magnitud 7 y 7.9 ocurren al año. En general, mientras más grandes los eventos geológicos, son más infrecuentes. Y con las erupciones pasa lo mismo. Hay muchas erupciones pequeñas que ocurren en la Tierra, quizás 40 al mismo tiempo en todos los lugares de la Tierra, pero erupciones muy grandes ocurren muy pocas al año. Y en los terremotos pasa exactamente lo mismo. A ver, ya. Los terremotos, uno también puede calcular en forma gráfica la geometría de los planos de falla, y eso es lo que se realiza con un mecanismo focal, más conocido popularmente como pelotas de playa, beach ball en inglés, y los sismólogos también les dicen las pelotas de playa, donde estos cuadrantes, esta representación gráfica de blanco y negro, lo que muestra es cómo se mueve una falla. Entonces, cuando tenemos un negro al medio, es una falla inversa en la cual un bloque sube, y si es blanco al medio, es una falla normal en la cual un bloque baja. Y si tenemos esta cosa con dos blancos y dos negros, tenemos una falla de rumbo, donde un bloque se puede mover hacia allá y un bloque hacia acá. Los terremotos, en general, los sismólogos solo trabajan con lo que se llaman las doble cuplas, y quiere decir que los sismogramas pueden ser producto de dos planos nodales, que son dos conjuntos de planos que producen las mismas señales en la superficie. Entonces, un sismograma se puede modelar con esta falla que está acá, o con esta falla que está acá, y se requiere en general información adicional para determinar cuál es el plano correcto. ¿Para qué sirve esto? Para aplicaciones tectónicas, como les he hablado hasta el cansancio en el curso. A mí me gustan mucho los Himalayas por las aplicaciones por la construcción de montañas y los procesos de deformación, y donde vemos que las pelotas de playa, estas que están en rojo, son equivalentes a estas que están en negro acá, y nos muestran que hay terremotos por fallas inversas en la base de la cordillera, mientras que en el interior vemos las pelotas de playa que están en blanco al medio, como esta. Entonces tenemos fallas normales, producto del colapso orogénico de la cadena de montañas, y también tenemos terremotos por fallas de rumbo, donde estas gigantescas fallas que se producen por la extrusión de la India hacia el interior de Eurasia, también generan terremotos muy grandes. Entonces nos permiten entender la tectónica de una zona a gran escala, la tectónica a escala activa, obviamente. No nos permiten decir nada de lo que pasó en el Jurásico, en el Cretácico, etc. Entonces, estas cosas uno las puede obtener con redes sismológicas globales, como por ejemplo la red Geoscope del Instituto de Física del Globo de París, que yo conozco bien porque trabajé allá antes de trabajar en la universidad, y tienen sismómetros repartidos por todo el mundo, como se muestra en este mapa. Hay una estación en Coyhaique, no sé dónde queda exactamente. ¿Y qué obtiene uno con esto? Uno puede obtener una pelota de playa, que en este caso es de un terremoto de subducción que ocurrió en el sur de Chiloé el día de Navidad del 2016. Entonces nos permiten determinar la distribución global de terremotos. Los hipocentros que entregan estas redes sismológicas globales están malos, tienen errores de 50 kilómetros, pero eso está bien
porque están pensadas para determinar terremotos a escala global, no local. Las localizaciones que entrega el Centro Sismológico Chileno son mucho más precisas que esta. ¿Y qué otra cosa uno puede obtener con estos mapas, con estas redes sismológicas globales? La figura de la derecha lo que muestra es un modelo de deslizamiento de la zona de subducción, y eso también se puede obtener con estas redes globales, donde vemos que este plano de falla, esta es la vista en vertical de la zona de subducción, esta es la fosa, nos muestra que un pedazo entre la isla de Guafo y la costa del sur de Chiloé se deslizó hasta 6 metros durante este terremoto de subducción del año 2016. También nos entregan el momento sísmico, acá abajo, el momento y la geometría del plano de fallas, donde dip es el manteo, son 23 grados. Y strike es el rumbo de la zona del plano, que es el rumbo de la zona de subducción, 17 grados. Entonces nos permiten sacar bastante información sobre cómo ocurren los terremotos. Pero los terremotos también ocurren a escala más largas, y lo que está de moda al día de hoy son lo que se llaman terremotos lentos, que son terremotos idénticos que los terremotos como el anterior, pero que no tienen gran liberación de energía sísmica, sino que ocurren a escala más larga. La liberación de energía puede ocurrir a lo largo de meses o de días. No ocurren a la escala de segundos como se observa, como un terremoto tectónico. Y eso se observa en esta serie de tiempo que muestra el desplazamiento de la placa de la zona de subducción de Cascadia, donde cada uno de estos saltos es evidencia de un terremoto lento. Entonces, a ver si la animación me permite ver cómo... a ver si cargó. No está cargando, no importa. Entonces les dejo el link de la animación, está ahí misma. Lo pueden ver si es que les interesa ver cómo se ve una secuencia de terremotos lentos en la zona de Cascadia, en el oeste de Estados Unidos. He hablado bastante de cosas sismológicas a nivel muy conceptual, pero los terremotos también producen eventos geológicos y también producen cambios en el paisaje. Y esto es lo que muestra esta figura, donde vemos que cuando uno tiene fallas normales, el movimiento de estas fallas produce escarpes de falla y otras cosas como facetas triangulares que se producen por el movimiento de una falla a lo largo de varios terremotos. Y eso es lo que se muestra acá en la foto de la derecha. Esta persona que está acá soy yo estoy en una salida a terreno en Grecia, donde un geólogo francés está explicando la generación de terremotos y la formación de estos, y cómo el paisaje se forma producto de múltiples de estos eventos, en este caso en un escarpe, una superficie de un plano de falla, que es idéntica a esta que se observa acá. En la figura del medio, la falla solo cambia su dirección y tenemos una serie de fallas inversas, como la falla de San Ramón a los pies de Santiago, y vemos que también producen escarpes, pero en este caso producen más bien un abombamiento de la superficie, que puede costar un poco ver por la perspectiva con la cual estamos viendo la imagen. Y cuando uno tiene una falla de rumbo, donde los dos bloques se deslizan en forma paralela, vertical uno al lado del otro, se producen desfases horizontales entre objetos, y en ese caso pueden cortar redes de drenaje, y eso se utiliza para medir el deslizamiento de las fallas. En general también uno pasa que tiene señales en los paisajes de fallas de rumbo combinadas con fallas inversas, o fallas de rumbo combinadas con fallas normales. No son excluyentes las unas de las otras. ¿Y cómo se ve esto? Este es uno de mis ejemplos favoritos, es del profesor Sergio Barrientos, quien es el director del Centro Sismológico de la universidad y que es el centro sismológico del país, quien estudió hace más de 35 años el terremoto de Morapic, que es un terremoto que ocurrió en el estado de Idaho, en Estados Unidos, donde la figura muestra la distribución de hipocentros, de la secuencia completa del terremoto, del terremoto principal y las réplicas, donde se infiere que hay un plano donde este plano de falla permite explicar las mediciones del movimiento de la superficie. Entonces, como es una falla normal, este bloque baja, esto hace que la superficie se hunda más de 1 metro, y eso se puede modelar con un modelo de fuente sísmica, y justo coincide con la presencia de una cuenca sedimentaria
que crece, cuyo espesor aumenta en la medida que la falla se mueve a lo largo de muchos años. Y en el bloque colgante y en el bloque yaciente hay un cerro, una montaña que se llama el Bora Peak. Entonces es la intersección perfecta entre la sismología, la geomorfología tectónica y la geodesia. Y este terremoto produjo este bonito escarpe que está acá en la base del Bora Peak, que es este de arriba. Si uno lo ve un poco más en detalle, es así de grande el escarpe. Esto fue en 1983, así que por eso la falla se ve tan pequeña. Perdón, la foto está como media amarillenta, y acá hay una persona como escala. Entonces, el escarpe debe haber producido un deslizamiento del orden de varios metros, digamos 5 metros, durante el terremoto en la superficie. Entonces, esto les muestra también que hay mucha más información que se puede obtener de los terremotos, que va más allá de lo que se puede medir con un sismógrafo. Entonces, otra técnica que se puede utilizar es la interferometría de radar de apertura sintética, donde tenemos un satélite que envía ondas electromagnéticas. El satélite está a 800 metros de altura aproximadamente. Las ondas tienen longitudes de onda de 6 centímetros. Y cuando hay un terremoto, la superficie se mueve, el satélite va a volver aproximadamente a la misma posición, va a enviar otra serie de ondas, y si hay un cambio en la distancia, producto del movimiento de la superficie, va a haber un cambio de fase que se va a producir como una señal adicional. Y esto fue aplicado por primera vez el año 92 para estudiar el terremoto de Landers, un terremoto de rumbo que ocurrió en California, y fue tan revolucionario para el estudio de terremotos que apareció en la portada de la revista Nature, que es una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Ahora todo lo que sale del COVID sale en Nature o en Science, que es la otra revista importante de ciencia. Y es la primera vez que se pudo ver la imagen de un terremoto. ¿Cómo se ve esto? Esto es lo que mide el satélite, un mapa de círculos de colores, pero en verdad esto es una forma mucho más fácil de verla, donde un terremoto por una falla normal cerca del volcán Sabancaya en Perú produce que la superficie baje 20 centímetros en el bloque colgante de la falla y que haya un pequeño alzamiento del orden de 5 centímetros en el bloque yaciente de la falla. Y esto es lo mismo que en el terremoto de Bora Peak que les mostré en 2 diapositivas antes. Entonces vemos gráficamente con un mapa de colores el desplazamiento que producen las fallas que a lo largo de muchos terremotos permiten construir los paisajes y la morfología de la superficie de la Tierra. ¿Qué puede hacer uno con esto además de medir? También puede calcular cuál es la geometría del plano de falla y cuánto se desliza la falla. Y este es un ejemplo del terremoto de Chiloé, que lo hice yo, del mismo terremoto de Chiloé que les mostré antes, donde tenemos un interferograma que mide desplazamientos de entre 0.2 a menos 0.2 metros, y acá estos contornos muestran las zonas que más se deslizan. Creo que los contornos están cada 0.5 metros, entonces esta zona se deslizó 3 metros durante este terremoto de Chiloé. Entonces es una forma distinta de obtener la misma información que obtienen los sismólogos con sus estaciones. Y al menos visualmente es más simple de leer que un sismograma, porque acá vemos que la superficie sube o baja. Mientras que el sismograma, no sé, yo no lo sé leer, yo no lo puedo leer bien. ¿Dónde están los terremotos? Esto ya es casi como un repaso de algo que he repetido a lo largo de la clase, pero que es importante mencionar. En general, en los bordes de placas, en la zona de subducción de Chile, donde la placa de Nazca subducta bajo la placa sudamericana, en las dorsales oceánicas, donde los terremotos ocurren exclusivamente en el borde, o como en la dorsal del Pacífico, en zonas como en Alaska, en California, o donde tienes deformación más bien de tipo difuso, donde la distribución de terremotos se extiende por varias miles de kilómetros al interior de los continentes. Y ahí sin necesidad que ocurra a distintas profundidades, estos terremotos profundos de 600 kilómetros pueden ser por estas transiciones de fase que había mencionado anteriormente. Pero la importante, la que produce daños, es la que ocurre a profundidades de hasta 60 kilómetros. En una dorsal oceánica tenemos terremotos que ocurren en la dorsal misma por la extensión y separación de las placas tectónicas, y entonces la extensión produce la formación de estos escarpes de fallas normales, pero en las zonas de fractura que separan segmentos de las dorsales también hay terremotos, y son terremotos de rumbo, del mismo tipo que los que se observan en una falla de rumbo como la falla de San Andrés, donde los colores muestran los segmentos que se rompieron
durante dos terremotos muy grandes, el de 1906, que hablé al principio con la foto de la reja, y el terremoto de 1857, que creo que es el más grande que se ha identificado en esta falla. Si vemos con más detalle, en el caso de África y de Asia, vemos que en el caso de África los terremotos ocurren principalmente en el Rift africano. Este es uno de los brazos del Rift, este es otro de los brazos. Tenemos una sismicidad un poco más difusa en el interior del continente, hacia las zonas más estables, y eso no se sabe bien al día de hoy porque no sé por qué están ahí, y porque la teoría tectónica de placas no permite explicar esto. Mientras que en el Tíbet uno esperaría que solo no hubiera sismicidad, sino que los terremotos ocurrieran solo en la zona de colisión continental entre la India y Asia, pero hay sismicidad que ocurre por miles de kilómetros a lo largo de toda la cadena de montañas. Entonces esto tampoco lo puede explicar la tectónica de placas. En una zona de subducción es más simple y suelen ser solo en lo que se denomina la zona de Wadiad y Benioff, que es en donde las placas están en contacto, es la zona en la cual la placa subductante se encuentra en un estado frío y se puede deslizar y por lo tanto puede generar terremotos. Y a diferencia de las zonas de colisión continental, estas zonas suelen tener poca actividad difusa en la placa superior, al menos respecto a lugares como el Tíbet. Me quedan algunos minutos, creo que ya estoy casi pasado con la hora, pero me gustaría hablar un poquito del contexto de los terremotos en Chile debido a la importancia que tienen para nuestro país. Y esta es una figura del profesor Sergio Ruiz del Departamento de Geofísica, que compila, en los puntitos muestran todas las profundidades de los terremotos que han sido registrados por muchas redes instrumentales, y las líneas de colores muestran la extensión de los segmentos de ruptura, de deslizamiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana durante algunos de estos terremotos. Y los terremotos más famosos e importantes son el terremoto de Valdivia, de 1960, el terremoto del Maule, del año 2010, este fue el más grande instrumentalmente registrado, este es el quinto, el terremoto de Iquique, que fue el primer evento en Chile registrado por una red instrumental densa. Esto puede sonar bien paradójico lo que les digo, porque hace 7 años recién hubo una red de monitoreo de buen nivel para estudiar terremotos en nuestro país. Y eso no es algo que digo yo, es algo que me dijeron la gente que se dedica a esto. Y el terremoto de Illapel, del año 2015, que fue un terremoto bastante grande, pero que produjo un pequeño tsunami en la zona de la Serena. Valdivia y Maule produjeron tsunamis gigantescos, que son los que, en el caso de Chile, son los que producen los mayores daños en nuestro país. Entonces, este es un video que muestra, bueno, no lo voy a poner entero, sino porque es bastante largo, pero es bien educativo, de la tectónica de Sudamérica. Está hecho por una organización de sismología de Estados Unidos, y lo que nos muestra es que, a ver, han habido grandes terremotos detectados desde principios del siglo XX. Y cada uno de estos terremotos a lo largo de la zona de subducción desliza un segmento bastante pequeño y de extensión limitada de esta zona de subducción. Y vemos gráficamente que cuando aparezca la ruptura del terremoto de Valdivia de 1960 es mucho más grande que todas las otras rupturas. Y la segunda más grande es la del terremoto del año 2010 del Maule, que quizás algunos recuerden. Hay terremotos, bueno, hay zonas en las cuales no han habido terremotos en mucho tiempo, y esas son las brechas sísmicas. Entonces, cuando hablan del gran terremoto de Iquique que se espera, es precisamente porque aquí no han habido grandes terremotos de subducción por acumulación y liberación de energía en los últimos, hace creo que 140 años. Entonces aquí ya hay suficiente energía acumulada por el bloqueo de las placas, de la placa de Nazca respecto a la placa Sudamérica, por estos mecanismos de stick-slip, y por lo tanto se espera que ahí haya un terremoto, aunque no se puede decir al día de hoy cuándo. Hay fallas corticales en la placa superior de Chile, pero hay muy pocos eventos que ocurren en ellas. Entonces el grueso
de los terremotos ocurren en la zona de subducción. Estas fallas activas en general han sido muy poco estudiadas porque ocurren terremotos tan infrecuentemente en ellos que obviamente la gente que se dedica a esto va a preferir estudiar las cosas donde hay más terremotos por razones evidentes. En el caso argentino, hay fallas activas que producen terremotos muy devastadores en la zona de San Juan y de Mendoza. Y aquí es donde, de hecho en Argentina los grupos de sismología y de formación activa se encuentran en estas ciudades, no se encuentran en Buenos Aires. Y acá está Santiago como referencia con la falla de San Ramón. En Chile, el terremoto más importante que ha ocurrido es el terremoto de Valdivia, que ocurrió en 1960. Es el evento más grande registrado hasta el día de hoy. Y cuando ocurrió, esto fue antes de la teoría tectónica de placas. Se trató de buscar una falla como la de San Andrés, una fractura que se hubiera deslizado, una fractura de 400 kilómetros de largo, que se hubiera deslizado entre 5 y 10 metros, pero no se encontró por ninguna parte esta fractura, porque no fue producto de una falla de rumbo. Lamentablemente, por la época, no hay sismogramas de campo cercano. Eso quiere decir que instrumentos que estaban justo en la zona de Valdivia no existen. Y si hubieran existido, probablemente se hubieran saturado por la gran aceleración que produce el terremoto. Y la persona que contribuyó al estudio de este terremoto es este geólogo que se llama George Plafker, que, como dice esta frase, la pueden leer acá si quieren leer el contexto, es el único geólogo cuyo trabajo de terreno estudiando terremotos contribuyó a la esencia de la teoría de tectónica de placas y a la subducción. ¿Y qué fue lo que hizo George Plasker? El año 68 vino a Chile y midió en la costa, en un montón de lugares, qué zonas habían bajado producto del terremoto y qué zonas habían levantado producto del terremoto. En rojo son levantamiento, en azul es subsidencia, por el movimiento de la placa de Nazca bajo la placa de Sudamérica. Y eso lo hizo porque en Alaska, el año 64, ocurrió un terremoto muy similar, el gran terremoto de Alaska, magnitud 9.3 o 2, si no me equivoco, donde un segmento de la costa de Alaska se levantó y otro segmento bajó. Cuando se levanta, se produce esto que se observa acá, playas que aparecen. Estas líneas blancas son microorganismos que mueren debido a que tienen que vivir bajo el agua, y estos mueren porque son expuestos por el levantamiento de la superficie. En esa época no había GPS, no había nada. Entonces George Plasker en Alaska estuvo midiendo el levantamiento de la costa con regla. Estuvo en barco y en bote analizando todas estas zonas. Y él propuso, justo antes de la tectónica de placas, que esto había sido una falla inversa la responsable de esto. Los sismólogos de la falla de San Andrés pensaban que había sido también una falla de rumbo, proponían fallas de rumbo de 200 kilómetros de profundidad, y George Plasker, solo con las observaciones visuales y un modelo también, pero principalmente los datos de terreno, concluyó que había sido una falla inversa. Y cuando nació la teoría de tectónica de placas, todo tuvo sentido. Plasker vino a Chile en 1968, en 1970 interpretó correctamente el terremoto de Valdivia, donde en esta figura lo que se muestra son las zonas que bajaron, en algunos casos 3-4 metros cerca de Valdivia, y zonas de la costa que se levantaron, y él propuso que una falla inversa, que en este caso es la placa de Nazca, la zona de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, se había movido. Entonces acá se muestra que este bloque se levanta y este bloque baja. Y el bloque colgante, al levantarse, produce este alzamiento de varios metros en la parte, en el fondo oceánico, y eso fue lo que produjo el tsunami. Y 2 años después, ya con la teoría de tectónica de placas ya bastante aceptada en ese momento, produjo una interpretación donde los mismos datos de desplazamiento del alzamiento o la subsidencia de la superficie ya no era una falla, sino que era una placa, era un borde de placas continental entre la placa de América y la placa del este del Pacífico, como se conocía en ese entonces, que es la placa de Nazca. Entonces, tuvo que llegar la teoría de tectónica de placas para que el terremoto de Valdivia pudiera ser correctamente interpretado. Bueno, y hasta el día de hoy todavía se sigue interpretando. Este es un estudio de los colegas del edificio del lado que muestran que hubo un precursor de gran magnitud, 8.1, que ocurrió un día antes del terremoto de Valdivia.
Entonces, hay mucho valor luego de tratar de interpretar, hay mucho valor al tratar de guardar datos antiguos, como el esfuerzo que hizo George Plafkin en su momento de estar meses midiendo el alzamiento de la subsidencia de la costa, para que otros colegas, 60 años después, puedan utilizar esa información y sacar nuevas conclusiones sobre lo que pasó hace tanto tiempo en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió durante este terremoto? La superficie bajó cerca de la costa, en el interior se levantó. Con un modelo, uno puede inferir que la zona de alzamiento, de subsidencia, abarca una buena parte de la costa del sur de Chile, excepto en la península de Arauco, que esa zona se levantó. Y se levantó porque esta figura muestra el deslizamiento de la placa de Nazca durante el terremoto de Valdivia, hasta 40 metros de deslizamiento en la zona de mayor movimiento, y esto frente a Osorno. Entonces, ni siquiera en Japón, o en Sumatra, en el terremoto del 2004, se han medido desplazamientos tan grandes como los que se midieron en el terremoto de Valdivia de 1960. Lamentablemente esto ocurrió hace 60 años, así que no había mucha información, pero cuando ocurrió el terremoto del Maule, ya estaba la teoría tectónica de placas funcionando, ya habían redes de monitoreo funcionando, no con la resolución espacial que uno hubiera querido, pero 1000 veces mejor que lo que había en 1960. El terremoto del Maule fue el quinto más grande registrado instrumentalmente, ocurrió en esta zona. Esto es lo mismo que muestra ese video que muestra las brechas sísmicas y las zonas de ruptura. La zona de ruptura es la segunda más larga registrada en la era instrumental moderna. Y aquí tenemos la pelota de playa, que nos muestra la geometría del plano de falla, donde es sencillamente la zona de subducción que se desliza bajo la placa de Nazca, perdón, la placa sudamericana. También produjo alzamientos de la costa, por eso esto es cerca de Concepción, o un poco más al norte. Entonces toda esta plataforma oceánica se levanta producto del terremoto. Eso uno lo mide con GPS, y de hecho cerca de Constitución, acá entre Constitución y Concepción, lo que muestran las flechas son el alzamiento de la superficie, casi 2 metros cerca de Concepción. Muestran movimientos hacia el oeste de hasta 4 metros, de casi 5 metros en el caso de Constitución. Entonces los desplazamientos son gigantescos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Los contornos dan lo mismo, lo que importa son los colores. Deslizamientos de hasta 20 metros frente a Constitución durante el terremoto del Maule. Y esto también fue lo que produjo el tsunami, que fue lo que produjo la mayor parte de los daños y de las muertes de este terremoto. ¿Se pueden predecir los terremotos? Al día de hoy no se pueden predecir, pero hay una línea de investigación que se ha puesto de moda en los últimos años, que es el estudio de la fase precursora, porque en retrospectiva, luego de hacer varios estudios, y de mucho después de los terremotos, se han identificado señales, donde estas señales, esto lo que muestran son la posición de distintas estaciones de GPS que están en rojo, acá en esta figura en rojo. Esta es la zona de ruptura del terremoto de Iquique, y un año antes de este evento se ven estos cambios en las posiciones que se muestran en el color rojo, y eso se piensa que pueden ser movimientos precursores antes de los terremotos de subducción, pero todavía no se sabe bien por qué se producen, porque han sido identificados muy recientemente solamente, y lamentablemente después de los terremotos. Entonces no son cosas que se pueden al día de hoy utilizar en forma operativa para para predecir o no terremotos. Me quedan 2 diapositivas y estoy un poquito pasado, pero espero que todavía estén un poco motivados. La falla San Ramón no es una zona de subducción, es esta fractura de la cual ya les he hablado harto al lado de nuestra ciudad de Santiago. El movimiento de la falla produce la formación del frente cordillerano, el plegamiento del Cerro San Ramón y la formación de una faja plegada y corrida. También produce un pequeño escarpe de falla, donde se ve acá que hay una zona plana y acá hay otra zona plana, donde están separadas por el escarpe. Y eso es lo que se ve en este perfil topográfico, donde las líneas rojas muestran las líneas roja y verde, 2 zonas más o menos planas, separadas por este escarpe, por el crecimiento de la falla. Y utilizando técnicas de paleosismología, se busca estudiar cuántos terremotos han ocurrido en estas fallas activas.
y esto es del profesor Gabriel Vargas del departamento, y él ha mostrado que en el Holoceno, en los últimos 15.000 años, han ocurrido 2 terremotos producto del deslizamiento del plano de falla. Esta foto muestra lo que se llama una trinchera, un corte en la tierra, perdón, en el suelo, donde el movimiento de las capas de suelo, esto no es roca, esto es suelo, se puede datar y se puede interpretar que se produce por terremotos. Esto no es algo que se vea muy bien en una foto, sino que es algo que uno tiene que estar viendo en terreno. Yo nunca he estado en una trinchera, así que no sé qué tan bien o mal se ve. Pero se puede hacer y así es lo que y así determina uno cuántos eventos han ocurrido en una falla, porque el registro instrumental es demasiado corto. El registro instrumental es de 100 años en el caso de Chile, o 150 años, y eso, no, 100 años aproximadamente. Entonces eso es muy poco para entender los procesos de larga data de terremotos. Finalmente, con esto termino. Si quieren saber algo más sobre la historia de los terremotos, les dejo esta charla del profesor Sergio Ruiz del Departamento de Geofísica. Es bastante general, no entra en tecnicismos de propagación de ondas ni nada de eso. Y es bien interesante porque cuenta bastante de estas cosas que les acabo de mencionar sobre los estudios de Plasker para el terremoto de Valdivia o el desarrollo de distintos métodos, como los satélites para el estudio de fallas y terremotos. Así que con eso termino. Me pasé 8 minutos del tiempo de la clase. Pero creo que es un tema importante, sobre todo en un país como Chile. Con eso termino la clase. Si tienen preguntas, por favor, adelante. Preguntas, consultas, reclamos. Profe, ¿Sí? tenía entendido que existe una versión como modificada en la escala de Mercalli que en vez de medir así como simplemente como si se mueven las cosas, como que estudiaba la aceleración del suelo. Puede ser, la verdad es que lo desconozco, porque yo no trabajo con la escala de Mercalli, entonces, pero es probable que exista algo así. Los ingenieros, yo lo que sé es que miden las aceleraciones y eso se puede medir en forma muy precisa. No miden el desplazamiento, sino que las aceleraciones, porque si no me equivoco, la aceleración es lo que te indica cuánto se puede dañar una estructura. Entonces, si es que esas, entonces sí, probablemente tienes razón de que esa escala es mucho más precisa que sencillamente decir los objetos colgantes se estremecen. Pero esta escala es como de 1910, entonces muy antigua. Entonces, en esa época todavía no había tanta tecnología como para medir cosas de este tipo. Ah, vale. Vale, vale. ¿Más Profe, consultas? ¿Sí? ¿la distribución de las fallas tiene algún orden como lógico, como el tema de los terremotos, que se distribuyen como en ciertas partes del planeta, o son más bien como no homogéneos, Tú dices para algún caso particular o en general. como en general, así a grandes rasgos? Ya, a ver, las fallas, tú tienes fallas en toda la Tierra. Si estás en una zona cratónica donde la última actividad ocurrió hace, no sé, 2.000 millones de años, también tienes fallas, pero esas fallas ya no son activas. La teoría tectónica de placas predice que las fallas activas, donde tú vas a tener terremotos, ocurren en los bordes de placas, y eso se ve increíblemente bien en los bordes de las placas oceánicas, pero no se sabe bien por qué en zonas como el Tíbet, que no es un borde de placa, tienes fallas que se prolongan, tienes fallas, tienes terremotos y tienes deformación activa y construcción activa de montañas que se prolongan por distancias de más de 2.000 kilómetros al interior del borde de placas. En el caso de los Andes, la situación es muy distinta. Entonces les voy a mostrar acá, donde la figura acá lo que muestra estas líneas son fallas activas, pero vemos que la cantidad de fallas activas que hay son muy pocas. La mayor parte, prácticamente toda la sismicidad asociada a fallas activas en la cordillera ocurre acá en el sector de San Juan y Mendoza, en Argentina. Y no se sabe bien por qué en el caso de los Andes esto ocurre con tan pocas fallas activas y en el caso del Tíbet hay tantas fallas activas. Eso no es algo que esté muy bien entendido el día de hoy. Ya, gracias. Uh -huh. De nada.
¿Más consultas, preguntas? Profe, que no ¿Sí? entendí bien es lo de la bola de playa. Ah, Digo, pelota de playa. ya, la pelota de playa no lo expliqué muy bien, se los mencioné solamente. Pero la pelota de playa es sencilla, se calculan, es una forma gráfica de mostrar cuál es el plano de falla que te produce un terremoto. Y uno lo puede calcular haciendo un modelo de un sismograma. Entonces, cuando la pelota de playa es negra al medio, se infiere que hay una falla, es producto del movimiento de una falla inversa, donde este bloque se levanta respecto a este otro bloque. Y acá se ven dos líneas. Y esas dos líneas son los dos planos, que este es un plano y este es otro plano. Esto se ve mejor en los cursos de geología estructural, cuando uno trabaja con este tipo de pelotas para identificar fallas. Y lo que indica es que este plano y este plano pueden producir exactamente el mismo terremoto que se puede medir con un sismograma. Cuando tienes una falla normal, como es básicamente lo mismo que una falla inversa, pero se mueve un bloque en sentido opuesto, lo único que cambia es el patrón de colores, nada más. Entonces, si acá la zona negra indica que esta parte se levanta, en la zona blanco indica que esta parte baja. Y en una falla de rumbo, la pelota de playa tiene una dirección distinta, en la cual este bloque, estas líneas muestran los segmentos de la falla de rumbo, que pueden ser dos, este y este. Entonces, la pelota de playa se lee desde blanco a negro, entonces la falla se mueve en esa dirección, y en esa dirección, o en esa dirección, con esta dirección, separando los dos bloques que remarcan la falla de rumbo. La gracia que tienen estas pelotas de playa es que se pueden calcular en forma automatizada y para toda la Tierra. Entonces nos permiten entender a gran escala cómo es la distribución de terremotos, por ejemplo, en el Tíbet. Acá esto es con color al medio, o sea, son pelotas de playa de fallas inversas, y acá está blanco al medio, entonces son pelotas de playa de fallas normales. Y eso es precisamente por el colapso del plató tibetano. Entonces se puede utilizar tanto para sismología como para aplicaciones de fallas activas y de tectónica y de formación de cordillera. Pero sí, no lo expliqué muy en detalle porque esto se ve más en detalle en cursos ya sea de sismología o de geología estructural. ¿Y por qué en la imagen de la derecha algunas aparecen como inclinadas? Buena pregunta. Eso es porque el movimiento de las fallas nunca es exactamente una falla de rumbo o una falla inversa o una falla normal. Puedes tener combinaciones de movimiento. Entonces, por ejemplo, acá la pelota de playa aparece más, esta parte aparece azul, pero menos azul que esta. Y eso es porque el ángulo del plano de falla cambia respecto a las predicciones teóricas que tienen estas pelotas de acá. Y estas pelotas de rumbo, por ejemplo, a ver, esta aparece muy distorsionada respecto a esta, y eso es porque la falla de rumbo también puede tener una componente de desplazamiento normal o inversa. No, rara vez las fallas se mueven así perpendicular, una falla inversa se va a mover perpendicular al rumbo, como puede ser en una zona de subducción, pero en una falla continental eso rara vez pasa, es por eso, porque el movimiento es en 3 dimensiones. Lo que pasa es que uno las clasifica en forma más simple en estos 3 tipos. Ya, vale. Gracias, profe. ¿Más consultas, preguntas? Bueno. ¿Profe? Sí, perdón, adelante. Es que había leído que como había pocos sistemas de medición para el terremoto de Valdivia del 60, la magnitud podría haber sido incluso mucho mayor. ¿Eso es verdad o ya estaba bien? Eso también es verdad, y te lo voy a mostrar al tiro. Yo no diría que no habían pocos sistemas de medición. La red de monitoreo que había en el país en ese momento eran como 3 o 4 estaciones en todo el país, entonces eso es como que sea casi inexistente. Entonces, mira, en la isla de Guafo, si te fijas, está en rojo, entonces se levanta. Pero tú no sabes bien qué pasó acá en el fondo oceánico, en todo este pedazo, todo este pedazo, porque acá no hay islas. Si te fijas después acá, aparece un bloque rojo.
cerca de la isla de Guafo, y aparece como una pelota muy concentrada. Pero más al sur, acá en la isla entre Guafo y Guamblín no hay nada. Y si te fijas en Guamblín, donde hay otro punto que se levantó 6 metros, aparece cerca de otro parche rojo. Entonces, el hecho de que esto no esté conectado con estos sectores que se deslizan 30 metros, es probablemente porque como aquí no hay mediciones, el deslizamiento inferido por el modelo está subestimado. Entonces puede ser que efectivamente la magnitud haya sido mayor y que la falta de datos, por ejemplo, acá en la costa de Chiloé, también haya hecho que la magnitud del terremoto sea subestimada. También puede ser eso. Así que estás en lo correcto. Vale, Pero ya no muchas hay nada que hacer, porque esto fue hace 60 años y las mediciones fueron 8 años después. Pero no se puede ocupar ahí la paleosismología en ese caso como para medir esa magnitud. Se puede, pero también la paleosismología tiene incertidumbre. No es perfecta. Todas las Entonces, mediciones... ¿Cómo? Perdón. cuando se ven las magnitudes como de terremotos así del pasado, entonces esas son poco precisas, o no Yo tan no, precisas. Por lo menos. yo diría que son poco precisas, pero tienen más incertidumbre que la que tiene trabajar con una medición al día de hoy, por la simple razón de que estás midiendo información fragmentada en vez de tener toda la información y todos los datos que puedes obtener en un terremoto al día de hoy. Es por eso. Tienes en general menos información que la que tienes, si este terremoto ocurriera al día de hoy. Ya, vale, gracias. De nada. ¿Más preguntas? Bueno, si no tienen más preguntas, dejamos la clase hasta ahora y nos vemos la próxima semana. O sea, nos vemos en 10 días más después de la semana de Delta. Hasta aquí va a entrar en la materia del control, así que se los voy a mandar el lunes de la próxima semana. ¿Ya? Muchas gracias, Chao, profe. profe, Hasta gracias. luego, que estén Chao, bien. profe, Que tengan gracias. buenas tardes. Hasta luego. O sea, Chao, profe, igual. Hasta luego.